¿Te imaginas ser tan fuerte que te prohíban competir? ¿Te imaginas levantar tanto peso que los jueces, los organizadores y hasta los rivales tengan que apartarte del camino? Esto no es ficción, no es una historia inventada. Esto es real y su nombre es Bill Kazmaier, un ser humano que no parecía humano, un hombre cuyo cuerpo parecía esculpido por los mismísimos dioses del Olimpo, pero con la fuerza de una locomotora sin frenos. Levantó más de 420 kilos en peso muerto, hizo sentadillas con más de 440 kilos y llegó a levantar 300 kilos en press de banca, a repeticiones. Pero nada de esto es lo más sorprendente. Lo que te va a dejar en shock es lo que ocurrió cuando le prohibieron competir. Y no por dopaje, no por trampas. Le prohibieron competir por ser demasiado bueno. ¿Sí? Has leído bien. Y si te quedas hasta el final, te contaré con todo detalle cómo, cuándo y por qué. Pero primero, déjame contarte quién era realmente Bill Kazmaier. Porque si no conoces su historia, no conoces el verdadero lado salvaje del fisiculturismo y la fuerza bruta. Nacido el 30 de diciembre de 1953 en Wisconsin, Estados Unidos, Bill era el típico chico americano, hasta que entró por primera vez a un gimnasio. Allí, algo despertó. Una obsesión, una hambruna de fuerza, un deseo por ser el hombre más fuerte de la Tierra. Y lo fue. Durante los años 80, no había nadie como él. Nadie. Mientras otros culturistas buscaban el físico perfecto, la simetría, el aplauso, Kazmaier entrenaba como un animal salvaje. Sus rutinas eran inhumanas. Días completos dedicados a la fuerza pura. Sin poses, sin maquillaje, sin redes sociales. Solo acero, gritos y resultados. Y lo que logró, marcó una era. Ganó el título de World's Strongest Man 3 veces consecutivas, 1980, 1981 y 1982. Un récord que nadie había conseguido hasta entonces. Pero eso no era suficiente para Kazmaier. Él no quería solo ser campeón, quería ser una leyenda. Y lo consiguió, a su manera. Su presencia en el escenario era brutal. Los jueces se quedaban en silencio. El público gritaba. Los otros competidores bajaban la mirada. Él no tenía rivales. Era simplemente otra liga, un nivel distinto. Y eso comenzó a molestar. A mucha gente. Comenzaron los rumores. Kazmaier está demasiado por encima. No es justo. Va a romper el deporte. ¿Te imaginas ser tan dominante que te acusen de destruir la competencia? Eso fue lo que pasó. Pero aún no te contaré cómo lo apartaron. Eso viene después. Primero, necesitas conocer la mente de esta bestia. Porque lo que lo hacía invencible no era solo su cuerpo, era su mente. Su enfoque era casi aterrador. Antes de cada levantamiento, cerraba los ojos y murmuraba palabras. Se visualizaba levantando el peso. Se convertía en una máquina. Y cuando abría los ojos, nada podía detenerlo. Ni el dolor, ni los músculos rotos, ni los huesos al límite, ni los límites humanos. Nada. En uno de sus entrenamientos, delante de testigos, realizó un press de banca con 302 kilogramos. Y no una vez, sino 3 repeticiones limpias. Eso, incluso hoy, es una locura. Y lo hizo en los años 80, sin los suplementos de ahora, sin los avances tecnológicos actuales, sin las fajas de titanio ni las barras diseñadas para doblarse. ¿Y qué hay de los anabolizantes? ¿Usaba sustancias? Nadie lo sabe con certeza. Y esa es la otra parte del misterio. Muchos creen que sí. Otros aseguran que no le hacía falta. ¿Es posible llegar a esa fuerza solo con genética y entrenamiento? Eso lo descubrirás en las siguientes partes. Pero lo que está claro es una cosa. Bill Kazmaier no era humano. En los Strongman,
Se enfrentaba a pruebas imposibles: levantamiento de rocas gigantes, caminar cargando más de 400 kilogramos sobre sus hombros, arrastrar camiones, doblar metales con sus manos. Y ganaba todo. Su récord de sentadilla, más de 440 kilogramos. Su récord de peso muerto, más de 420 kilogramos. Press de banca, 300 kilogramos. ¿Te haces una idea de lo que significa eso? Estamos hablando de una fuerza que rompía barreras, huesos y egos. Pero entonces llegó el año que cambió todo. 1983. Y la orden que sacudió el mundo del strongman. Kazmaier no puede competir. Así, sin más. Sin razones oficiales, solo rumores. ¿Demasiado dominante? ¿Demasiado fuerte? ¿Demasiado bestia? Lo sacaron del torneo del hombre más fuerte del mundo. Lo excluyeron. Y la leyenda comenzó. El hombre que era tan fuerte, que lo sacaron de la competencia. Desde entonces, Kazmaier se convirtió en algo más que un atleta. Se volvió un mito, una leyenda viviente, una fuerza que trascendió el deporte. Y con el paso de los años, su nombre se convirtió en sinónimo de poder absoluto. Pero esto es solo el principio. Para entender a Bill Kazmaier, no basta con ver sus levantamientos, no basta con mirar sus récords. Tienes que conocer su vida, su obsesión, su entrenamiento, su mente, porque Kazmaier no entrenaba como un humano. Entrenaba como un depredador, comía como una máquina y vivía para romper límites. Entrenaba hasta sangrar, hasta vomitar, hasta no poder caminar. Y al día siguiente, volvía a empezar. Mientras otros culturistas se preocupaban por la estética, por la pose perfecta en el escenario, Kazmaier solo tenía una prioridad: romper el mundo en dos. Tenía una regla sagrada: si no sientes que te mueres en el entrenamiento, no estás entrenando. Y lo decía en serio. Durante años levantó más de 250 kilos a diario. No una vez, no dos, durante años. En una entrevista contó que su desayuno consistía en 2 litros de leche entera, 1 kilo de carne picada, 12 huevos y batidos de proteína con avena. Cada 2 horas. ¿Cuántas calorías al día? Más de 10,000. Sí, lo que una persona normal consume en 5 días, él lo consumía en 1. Pero no solo era la comida, era el entrenamiento, la intensidad, el dolor, el odio a la debilidad. Bill entrenaba como si la vida dependiera de ello, como si fuera a morir si no lo lograba. Y esa mentalidad lo llevó a la cima, pero también al borde de la destrucción. Cuentan que una vez, entrenando press de banca, se rompió un pectoral, un desgarro brutal. Pero no paró. Terminó su serie, con el pectoral colgando. Y cuando le preguntaron por qué no fue al hospital, respondió con una frase que aún hoy resuena en los gimnasios de todo el mundo: el dolor es temporal, la gloria es para siempre. En otra ocasión, le preguntaron si usaba químicos, anabólicos o cualquier tipo de ayuda externa. Él sonrió y no dijo ni sí ni no. Solo dejó una frase que se convirtió en leyenda: mi mente es más poderosa que cualquier sustancia. Pero muchos no le creyeron. ¿Podía un cuerpo soportar esa cantidad de esfuerzo? ¿Sin ayuda? ¿Era posible mover más de 400 kilos sin reventarte por dentro? Esa duda siempre quedó ahí. Nunca se confirmó nada. Pero las sospechas fueron muchas. Y el misterio creció. Porque Bill Kazmaier no parecía real. Y eso asustaba. Asustaba a los rivales, asustaba a los organizadores y, sobre todo, asustaba al sistema. ¿Qué haces con un hombre al que nadie puede vencer? ¿Lo premias o lo excluyes? Y lo excluyeron. En 1983 lo vetaron de la competición, oficialmente, por razones de organización. Pero todos sabían la verdad. Era demasiado fuerte.
demasiado dominante, demasiado diferente. Y ahí empezó otra etapa en su vida, una etapa más oscura, porque cuando ya no pudo competir, Kazmaier no se detuvo. Se hizo más peligroso. Empezó a entrenar a otros, a compartir su mentalidad salvaje, a transformar a chicos normales en máquinas. Pero su cuerpo empezó a pasar factura, y el dolor se volvió permanente. Rodillas reventadas, hombros triturados, espalda destrozada, y aún así, seguía entrenando, seguía empujando. ¿Por qué? Porque para él, el entrenamiento no era físico, era espiritual. Cuando siento que voy a morir, es cuando sé que estoy vivo. Esa era su filosofía, una que lo llevó a lo más alto y al borde del abismo. Mientras tanto, el mundo del culturismo seguía cambiando. Llegaban nuevas caras, nuevas modas, nuevas sustancias, y Kazmaier parecía de otra época, una bestia de una era donde la fuerza lo era todo, una época que muchos quieren olvidar, porque recuerda lo que es posible, y eso da miedo. Había una sala entera en silencio, un gimnasio con más de 30 personas, y nadie se atrevía a hablar. En el centro estaba él, Bill Kazmaier, con la camiseta rota por los hombros, el pecho sudando furia, y los ojos cerrados como si hablara con algo que no estaba allí. Frente a él, 317 kilos en el press de banca, una barra que parecía sacada del infierno, y un silencio que cortaba la respiración. ¡Vamos, Bill! ¡Vamos!, gritaron algunos, pero él no escuchaba. Estaba lejos, lejos de ese gimnasio. Estaba en otro plano, un lugar donde solo existía la barra, el dolor y la gloria. Se colocó debajo, tomó aire, apretó los dientes y comenzó el descenso. La barra bajó, despacio, más despacio, hasta tocar su pecho, y entonces, ¡explosión! Un ruido seco, un estallido, un desgarrón, un grito, y el caos. Bill no gritó por miedo, no gritó por debilidad, gritó de rabia. Su pectoral izquierdo había explotado, se había roto completamente. Los que estaban allí lo cuentan como si hubieran presenciado una batalla. Vi el músculo moverse como si una bomba hubiera estallado dentro del cuerpo. Fue llevado al hospital. El diagnóstico: desgarro completo del pectoral mayor, múltiples microfracturas en costillas, sangrado interno leve. Pero eso no fue lo más escalofriante. Lo peor vino después. Durante la revisión médica, los doctores tomaron muestras de sangre, y los rumores volvieron. Había restos de sustancias, compuestos que solo se usan en niveles extremos, anabólicos, hormonas de crecimiento, estimulantes experimentales. Nadie dio una respuesta oficial. Ni sí, ni no. Los documentos médicos jamás fueron publicados. El hospital selló el expediente, y Bill nunca habló del tema. El cuerpo explota cuando el alma no se detiene. Fue lo único que dijo. Y volvió a entrenar. ¿Te imaginas eso? Después de una rotura total del pecho, volver a levantar pesas como si nada hubiera pasado. ¿Eso es fuerza o locura? Y ahí empezó la caída. No física, psicológica, porque ya no podía competir, ya no era bienvenido, ya no podía demostrar lo que era, y eso lo estaba matando por dentro. Durante los años siguientes, Kazmaier desapareció. Aparecía de vez en cuando en exhibiciones, entrevistas o como comentarista en torneos de fuerza, pero ya no era el mismo. Había perdido el brillo, el fuego. Seguía dentro, pero el cuerpo ya no respondía. Y entonces, un día, una llamada lo sacó de todo. Una empresa quería hacer un documental sobre su vida, pero pusieron una condición: no podía hablar de sustancias. La respuesta de Kazmaier: colgó el teléfono. Si no quieren la verdad, no quieren mi historia. Durante años, vivió casi en el anonimato. Entrenaba solo, sin cámaras, sin redes, sin público, solo él
y el hierro. Y sin embargo, nunca dejó de ser el más fuerte. Su cuerpo se fue deteriorando, pero su leyenda solo crecía. Porque en los foros, en los vídeos antiguos, en las nuevas generaciones, siempre volvía su nombre. Kaz Mayer, el que prohibieron, el que se rompió y volvió, el que levantaba 300 kilos como si fueran plumas. Hoy en día, muchos lo llaman el pionero, otros lo ven como un loco, pero todos coinciden en algo. No habrá otro como él. Él no quería ser famoso, no quería medallas, no quería aplausos, solo quería ser el más fuerte, el más temido, el más salvaje, y lo logró. Bill Kazmaier no fue un campeón, fue un monstruo, una leyenda que la industria quiso enterrar. Hoy, décadas después, su nombre sigue retumbando en los gimnasios más oscuros del mundo. Allí donde el hierro no perdona, allí donde los débiles no duran, allí donde los hombres se convierten en bestias. Y cuando alguien levanta una barra imposible, cuando el sudor toca el suelo, cuando los músculos tiemblan y la mente quiere rendirse, siempre hay alguien que dice en voz baja, Kaz Mayer lo haría. Ese es su legado. No fue Mr. Olympia, no fue portada de revistas de belleza, no fue el ídolo de masas. Fue el miedo encarnado para los que creían ser fuertes. En sus últimas apariciones públicas, Bill hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra pesaba como una barra cargada. Una vez, en una entrevista muy íntima, el periodista le preguntó, ¿usaste sustancias para levantar todo eso? ¿Tomaste algo? Kaz Mayer miró fijamente, respiró profundo y dijo, tomé una decisión, y esa decisión fue nunca ser como los demás. No dijo sí, no dijo no, pero todos entendieron el mensaje. Su mente era su verdadero esteroide, su obsesión, su anabólico más potente. En esa misma entrevista, agregó una frase que se volvió viral. Los fármacos no te hacen fuerte, te hacen dependiente. Yo elegí el camino más largo, pero también el más real. Y aún así, nunca negó nada, porque entendía algo que pocos comprenden. La gente no quiere la verdad. Quiere creer que lo imposible es trampa, porque así no se sienten débiles. Y ahí está el dilema eterno de Kaz Mayer. ¿Fue natural? ¿Usó ayuda? ¿O fue simple y puramente una anomalía humana? Nunca lo sabremos. Y eso es exactamente lo que lo convierte en una figura inmortal. Pero su legado no es solo físico, es psicológico, es mental, es espiritual. Miles de atletas han confesado que, al borde del fallo muscular, cuando todo dolía, cuando querían rendirse, imaginaban a Kaz Mayer riéndose, observándolos, juzgándolos, y entonces seguían. No soy un ejemplo a seguir, dijo una vez, pero si quieres saber lo que es vivir sin límites, mírame entrenar. Hoy, con más de 70 años, Kaz Mayer sigue entrenando, más lento, más cansado, más humano, pero con la mirada exactamente igual. Esa mirada que dice, todavía puedo, todavía existo, todavía tengo algo que demostrar. Y esa es la verdadera fuerza, no los 400 kilos, no los récords, sino la capacidad de no apagarse jamás, de seguir viviendo como una bestia, en un mundo lleno de hombres débiles. Bill Kaz Mayer no fue prohibido por tramposo, fue prohibido por incómodo, por peligroso, por indomable. ¿Y sabes qué? Hay algo peor que un monstruo, algo que asusta más que los récords, los músculos y los gritos. Un monstruo que, a pesar de todo, sigue sonriendo. Suscríbete, dale a like y comparte este video si alguna vez has sentido que nadie te entiende.
Si alguna vez has tenido que luchar contra todos, si alguna vez has entrenado con rabia, porque en el fondo todos llevamos un Kazmayer dentro, un monstruo que espera su momento, un rugido que el mundo aún no ha escuchado, y algún día, cuando menos lo esperen, volverá a levantarse, y no habrá quien lo detenga.